«Lárgate, viejo», me gritó. Esas fueron las últimas palabras que escuché de mi hijo Fernando antes de que el sonido de la puerta retumbara en mi pecho como un martillazo. Al día siguiente, desde un cuarto de hotel que olía a soledad, con el corazón hecho pedazos, llamé a mi abogado. No lo hice por venganza, o al menos eso me digo a mí mismo para poder dormir un poco. Lo hice porque esa humillación me obligó a desenterrar un poder que juré nunca usar, un secreto que había guardado por más de 30 años. Mi hijo, consumido por la ambición y los malos consejos de su mujer, había olvidado una lección fundamental. La dignidad de un padre no tiene precio, y el respeto no se hereda, se gana. Ahora iba a aprenderlo de la manera más dura. Aquí estoy, en esta cama extraña con sábanas ásperas, mirando las grietas del techo que parecen un mapa de mi propia vida rota. La noche fue un infierno. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, el de mi Fernandito, desfigurado por una rabia que nunca le conocí. Me empujó, a mí, a su padre, el hombre que le enseñó a andar en bicicleta, el que se partió el lomo bajo el sol para que él pudiera ir a la universidad y ser alguien. Sentí cómo mis rodillas flaqueaban, no por el empujón, sino por el peso de la decepción. Me lanzó una bolsa con mis pocas cosas, como si se deshiciera de un trasto viejo e inútil. Ese desprecio es un frío que se me metió en los huesos y que no se quita ni con todo el café del mundo. La puerta se cerró con un estruendo que selló el final de todo lo que habíamos sido. Me quedé parado en el pasillo, con la bolsa de lona en la mano, sintiendo las miradas curiosas de los vecinos. La vergüenza me quemaba la cara. ¿Qué pensaría mi Elena si me viera así? Ella, que siempre me decía: «Roberto, nuestro hijo tiene un corazón de oro, solo necesita recordarlo». Parece que se le olvidó para siempre. Caminé sin rumbo por las calles de nuestro barrio, esas mismas calles que ayudé a pavimentar, sintiéndome un completo extraño. Cada farol, cada esquina, era un recuerdo de una vida que ya no existía, un hogar al que ya no podía volver. La traición de un hijo es una herida que no cierra, solo sangra hacia adentro, en silencio. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. Cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero sentir que no estoy tan solo en esto, que en alguna parte hay gente que todavía entiende lo que significa la palabra familia, lo que es el honor. A veces pienso que estoy equivocado, que debería perdonarlo todo y volver con la cabeza gacha, solo para estar cerca de mi nieto. Pero entonces recuerdo esa mirada de desprecio, ese grito que me partió el alma, y una fuerza que no sabía que tenía me dice que no, que esta vez la lección debe ser aprendida, porque el amor sin respeto es solo una jaula, y yo, a mis 72 años, necesito volver a ser libre. Sobre la mesita de noche, al lado de un vaso con agua, reposa mi vieja billetera de cuero. Está gastada, suave al tacto por tantas décadas de llevarla en el bolsillo trasero de mi pantalón de trabajo. Dentro no solo guardo mi identificación y los pocos billetes que me quedan para pasar estos días. Hay algo más, un pedazo de papel amarillento, doblado con un cuidado casi religioso. Es un recorte de periódico que lleva conmigo más de 30 años. Es el testigo silencioso de una promesa que le hice a un hombre bueno, un juramento de usar un regalo inesperado solo para proteger a los míos o para enseñarles el verdadero valor de las cosas si alguna vez perdían el rumbo. Nunca quise que llegara este día. Ese recorte no es solo papel y tinta vieja, es la llave de todo. Es el fruto de un acto de decencia que el destino quiso premiar de una forma que nunca imaginé. Mientras mi hijo y su esposa se ahogaban en sus deudas y apariencias, yo vivía con humildad, guardando un poder capaz de cambiar sus vidas para siempre. Pensé que moriría con ese secreto, que sería un tesoro que me llevaría a la tumba junto al recuerdo de mi Elena. Pero Fernando, con su crueldad, me obligó a abrir el baúl de los recuerdos y a usar el arma que nunca quise empuñar. Él cree que me destruyó esa noche, pero lo único que hizo fue despertar al hombre que yo había olvidado que era. Para que entiendan por qué hice lo que hice, tienen que saber de dónde vengo. Yo no nací en cuna de oro, ni mucho menos. Mi primer recuerdo es el piso de tierra de la casa de adobe donde vivían mis padres allá en el campo. La pobreza era tan parte del aire como el olor a leña húmeda. Por eso, siendo casi un niño,
me vine a la ciudad, con una mano atrás y otra adelante, como se dice. No tenía estudios ni apellidos importantes, solo un par de brazos fuertes y la necesidad de sobrevivir. La ciudad era un monstruo de cemento y ruido, pero yo no me asusté. Aprendí a verla como un reto, un lugar donde un hombre podía forjarse su propio destino a punta de esfuerzo y sudor. El oficio de albañil me encontró a mí. Empecé de ayudante, cargando baldes de mezcla y ladrillos hasta que los hombros me ardían. Pero yo observaba, aprendía. Vi cómo los maestros levantaban paredes rectas como una flecha, cómo convertían un montón de arena y cemento en una estructura sólida. Me enamoré del trabajo bien hecho, de la satisfacción de ver algo crecer y tomar forma gracias a mis propias manos. Mis manos se llenaron de callos, se curtieron con la cal y el sol, pero eran manos honradas, manos que construían, que no pedían nada regalado. Cada ladrillo que puse en esta ciudad lleva un pedazo de mi vida, de mi orgullo silencioso, de mi fe en el trabajo duro. Fue en medio de ese polvo y ese esfuerzo que la conocí a ella, a mi Elena. Era la muchacha que vendía aguas frescas cerca de la obra. Su sonrisa era el único sol que yo necesitaba al final del día. Conquistarla no fue fácil. ¿Qué le podía ofrecer yo? Un hombre cubierto de cemento, con los bolsillos casi siempre vacíos, pero ella vio más allá. Vio la honestidad en mi mirada, la terquedad de mis manos. Me dijo que un hombre que sabía construir una casa, sabía construir una vida, y le creí. Elena fue mi compañera, mi socia, la viga maestra que sostuvo mi mundo cuando todo parecía derrumbarse. Juntos éramos más fuertes que cualquier tormenta. Ahorramos centavo a centavo para nuestro pedacito de tierra, y allí, en nuestros ratos libres, los fines de semana, levantamos nuestro hogar. Lo hicimos nosotros dos, ladrillo a ladrillo. Literalmente. Yo preparaba la mezcla y ella me pasaba los ladrillos. Recuerdo sus manos, delicadas, manchadas de cemento. Se reía y decía que estábamos construyendo nuestro castillo. Y lo era. Esa casita humilde, con el techo de lámina que sonaba cuando llovía, era nuestro palacio, porque cada rincón estaba impregnado de nuestros sueños, de nuestro sacrificio compartido. No había lujos, pero sobraba el amor. Olía a guiso casero, a ropa limpia, olía a hogar. Un verdadero hogar que construimos con el material más fuerte de todos, nuestro amor. Y entonces llegó él, Fernando, mi Fernandito, llorón y de buen comer. Sostenerlo en mis brazos por primera vez fue la sensación más extraña y maravillosa de mi vida. Mis manos, tan acostumbradas a la rudeza del ladrillo, se sentían torpes sosteniendo algo tan pequeño y frágil. Elena se reía de mi cara de susto. En ese momento juré que ese niño no pasaría por las mismas penurias que yo. Le iba a dar todo lo que no tuve, sobre todo oportunidades. Mi esfuerzo ya no era solo para mí. Ahora tenía un propósito más grande. Él era la obra más importante de mi vida, la que tenía que salir perfecta, costara lo que costara. Mi vida entera se convirtió en una ofrenda para su futuro. Recuerdo llegar a casa muerto de cansancio, con la espalda tiesa y el cuerpo cubierto de un polvo blanco que se metía por todos lados. Pero no importaba. Antes de entrar, me sacudía bien la ropa y buscaba en el bolsillo del pantalón el dulce que le había comprado. Era una costumbre sagrada. Ver su carita iluminarse por un simple caramelo hacía que todo el sacrificio del día valiera la pena. Él corría a mis brazos sin importarle mi ropa sucia, me abrazaba las piernas y me contaba sus cosas del día. Esos pequeños momentos eran mi salario emocional, la paga que de verdad llenaba mi alma. Yo le daba un dulce, pero él me daba la vida entera. El mayor sacrificio vino después. Cuando terminó la escuela, con notas brillantes, me dijo que quería ser gerente, estudiar en 1900, la universidad. El orgullo no me cabía en el pecho, pero la matrícula costaba un dineral, una fortuna que no teníamos. Yo tenía una sola cosa de valor, mi colección de herramientas, las que habían sido de mi padre y de mi abuelo. Eran mi tesoro, la herencia de mi familia. Sin pensarlo dos veces, las vendí. Sentí un dolor sordo, como si me arrancaran una parte de mi historia.
pero cuando vi a Fernando con sus libros nuevos, con esa mirada llena de futuro, supe que había hecho lo correcto. Mis herramientas construyeron paredes, pero ese dinero construiría a mi hijo. Elena estuvo a mi lado en cada una de esas decisiones. Ella era la que hacía magia para que el dinero alcanzara, la que remendaba la ropa para no gastar de más. Por las noches, nos sentábamos en la cocina con la libreta de cuentas sobre la mesa contando las monedas. No eran momentos de tristeza, sino de complicidad. Nos mirábamos y sonreíamos, porque sabíamos que cada moneda que ahorrábamos era un ladrillo más en el futuro de Fernando. Soñábamos con verlo convertido en un hombre de bien, con una vida más suave que la nuestra. Queríamos que tuviera la cabeza llena de conocimientos, no de preocupaciones por el pan del día siguiente. Fuimos un equipo, dos bueyes tercos jalando la misma carreta. Y la vida nos premió de nuevo con Mateo, mi nieto. ¡Qué alegría tan grande! Ver los ojos de Fernando en la carita de ese niño fue como volver a empezar. Para mí, ser abuelo era la revancha de la vida. Ya no tenía que llegar agotado de la obra. Ahora tenía todo el tiempo del mundo para él. Quería enseñarle a hacer un trompo de madera, a reconocer el canto de los pájaros, a sentir el olor de la tierra mojada. Quería darle todo ese cariño lento, de abuelo, que es distinto al amor apurado de los padres. Su manita pequeña, buscando la seguridad de mi mano callosa, era todo lo que yo necesitaba para sentirme el hombre más rico del mundo. Pero la vida, que tanto da, también quita. Mi Elena se me fue apagando de a poquito, como una vela. Una enfermedad silenciosa se la llevó y me dejó un vacío que nada ni nadie podría llenar jamás. El día que la enterramos, sentí que la viga maestra de mi vida se había partido en dos. Desde entonces, mi único anclaje, mi única razón para levantarme cada mañana fueron Fernando y Mateo. Ellos eran el legado vivo de Elena, la continuación de nuestro amor. Me dediqué en cuerpo y alma a ellos, a cuidar esa casa que construimos juntos, a mantener viva la memoria de mi esposa en cada rincón, en cada gesto. Creí que la familia era un refugio. Mi filosofía siempre fue simple, la aprendí en la obra. Haz tu trabajo bien, sé derecho con la gente y podrás caminar con la frente en alto. Nunca tuve mucho dinero en el banco, pero tenía algo más valioso, un nombre limpio. En el barrio todos me conocen como Don Roberto, el hombre que cumple su palabra. Jamás le he debido un peso a nadie. Esa honradez era mi mayor patrimonio, el único tesoro que de verdad quería dejarle a mi hijo. Le enseñé que las manos limpias y la conciencia tranquila valen más que cualquier auto de lujo o traje caro. Pensé que lo había entendido, que esos valores habían echado raíces en él. Y a pesar de todo lo que pasó después, de la humillación y el dolor, quiero que quede claro una cosa. Todo lo que hice, cada sacrificio, cada ladrillo que puse, cada moneda que ahorré, fue por amor. Un amor profundo, incondicional, a veces torpe y silencioso, pero siempre verdadero. Mi único sueño era ver a mi familia unida, feliz, proteger a mi nieto, asegurarme de que creciera en un hogar donde el respeto fuera el cimiento de todo. Esa era mi meta, mi última gran obra. Por eso, cuando ese sueño fue pisoteado, cuando los cimientos de mi propia casa se usaron para echarme, tuve que actuar. El cambio fue sutil al principio, como una corriente de aire frío que se cuela por debajo de la puerta. Comenzó cuando Fernando se casó con Mónica. Al principio, ella era todo sonrisas y amabilidad. Me llamaba Papá Roberto y me traía un postrecito cuando venía de visita. Pero yo, que he pasado la vida mirando los detalles, notaba algo en su mirada. Era una mirada que medía, que calculaba. No veía a un suegro, veía un obstáculo, un recuerdo viviente de los orígenes humildes que Fernando, gracias a su empuje, había empezado a dejar atrás. Ella quería borrar mi historia, porque sentía que mi overol manchado de cemento no combinaba con sus cortinas de seda. No fue una guerra declarada, sino una paz muy falsa. Mónica vivía para las apariencias. Su mundo se construía con fotos en redes sociales, cenas en restaurantes caros y ropa de marca que apenas podían pagar. Yo era una mancha en su cuadro perfecto. Era el suegro albañil,
el que hablaba con dichos de pueblo y tenía las manos ásperas. Fernando, por su parte, estaba tan enamorado o tan ciego que se dejó llevar por esa corriente. Empezó a avergonzarse de mí, poco a poco. Él, que de niño se jactaba de que su papá construía los edificios más altos, ahora prefería que yo no hablara mucho cuando había visitas. Se convirtió en un hombre débil, un títere de las aspiraciones de su esposa, y yo me convertí en su vergüenza secreta. La primera estocada fue por la ropa. Un domingo, me arreglé con mi mejor camisa, una que Elena me había regalado, para ir a almorzar a su casa. Mónica me miró de arriba abajo con una sonrisita y le dijo a Fernando, como si yo no estuviera ahí: «Mi amor, deberíamos comprarle algo de ropa a tu papá. Esa ropita ya no se usa». Y Fernando, en lugar de defenderme, simplemente asintió. No saben lo pequeño que me sentí. Por primera vez en mi vida me avergoncé de mi ropa, de mi apariencia. Sentí que no encajaba, que era un objeto anticuado que afeaba su casa moderna y minimalista. Regresé a mi casa y guardé esa camisa al fondo del ropero. Luego empezaron a censurar mis historias. A mí me encanta contar anécdotas de la obra, las cosas graciosas o duras que pasaban con los compañeros. Son mis recuerdos, son mi vida. Pero un día, en medio de un relato, Fernando me interrumpió con una voz tensa. «Papá, por favor, no cuentes esas historias de la obra delante de Mónica». El silencio que se hizo en la mesa fue más pesado que una carretilla llena de piedras. Me estaban pidiendo que borrara mi pasado, que me callara la boca, que fingiera ser alguien que no era. Me estaban quitando lo único que me quedaba, mi identidad. Comprendí que ya no querían al hombre que los había criado, querían a un viejito, silencioso y decorativo. Las cenas familiares se volvieron una tortura. Yo, que antes esperaba con ansias los domingos, ahora sentía una angustia en el estómago. Llegaba y el ambiente era tenso, artificial. Mónica hablaba de cosas que yo no entendía, de inversiones, de viajes, de gente que yo no conocía. Si yo intentaba decir algo, me respondían con monosílabos y cambiaban de tema. Empecé a sentirme como un invitado incómodo, como ese pariente lejano al que se invita por compromiso. Comía rápido, en silencio, con la mirada fija en el plato, deseando que el tiempo pasara volando para poder volver a la paz de mi casa, donde mis recuerdos y yo todavía nos sentíamos bienvenidos. El calor del hogar se había ido. Poco a poco, las invitaciones se fueron espaciando. Las excusas eran siempre las mismas. Estamos muy ocupados con el trabajo. Este fin de semana tenemos un compromiso social. Yo sabía que eran mentiras. Pasaba los domingos enteros sentado junto al teléfono, esperando una llamada que casi nunca llegaba. Miraba por la ventana, viendo a otras familias pasar, a otros abuelos paseando con sus nietos, y sentía una soledad tan profunda que dolía físicamente. Me habían borrado de su agenda, de su vida. Me convertí en una obligación que cumplían de vez en cuando, con una visita rápida y un saludo apurado. Mi hijo me estaba abandonando a cuentagotas, y cada gota era un veneno lento. Después de una caída tonta en la ducha, el médico dijo que sería mejor que no viviera solo. Fue la excusa perfecta para ellos. Me mudé a su casa, pero no por cariño, sino por conveniencia. No me dieron uno de los cuartos de huéspedes, tan bonitos y arreglados. No, me acomodaron en el cuartito del fondo, una pequeña bodega que olía a humedad y a cosas guardadas. Tenía una cama pequeña y una ventana que daba a una pared. Era evidente que me querían allí, pero escondido, fuera de la vista. Me sentí como un mueble viejo que se arrumba en el desván. Ya no era el padre, era el inquilino molesto. Mi vida en esa casa se convirtió en la de un fantasma. Ellos se movían a mi alrededor como si yo fuera invisible. Hacían planes, hablaban del futuro, discutían sus problemas, todo sin incluirme. Yo estaba ahí, a 2 metros de distancia, pero era como si hablara otro idioma, como si perteneciera a otro mundo. Escuchaba sus risas desde mi cuarto y sentía una punzada de dolor. La casa que yo mismo había ayudado a pagar con mis ahorros se había convertido en mi prisión. Una prisión de indiferencia donde mi condena era ver cómo la vida de mi hijo seguía adelante sin mí, aun estando bajo el mismo techo. Dejé de ser una persona para convertirme en parte del paisaje.
Lo más doloroso fue cómo me alejaron de Mateo. Al principio, usaban excusas suaves. El niño tiene mucha tarea. Hoy está cansado, abuelo, mejor otro día. Yo entendía, no quería molestar, pero las excusas se hicieron más frecuentes y más crueles. Empecé a notar que cuando yo me acercaba para jugar con él, Mónica aparecía de la nada y se lo llevaba con cualquier pretexto. Le compraron una tableta y lo sentaron frente a una pantalla, diciéndole que eso era más educativo que escuchar las historias de un viejo. Me estaban robando a mi nieto, cortando ese lazo de amor puro que nos unía, y lo hacían con una frialdad calculadora. Un día escuché a Mónica decirle a Fernando: «No dejes que tu papá le meta esas ideas anticuadas en la cabeza a Mateo. Quiero que mi hijo sea un ganador, no un obrero, conformista». Esa frase fue una puñalada directa a mi corazón. Mi experiencia, mi amor por el trabajo honrado, mi decencia, todo era anticuado para ella. Estaba convirtiendo mi legado en veneno a los ojos de mi nieto. Estaban criando a Mateo para que viera el mundo a través de los lentes del dinero y el estatus, y yo, con mis valores de esfuerzo y humildad, era una mala influencia. Me sentí como un leproso al que no se le permite tocar lo más puro. Empecé a sentirme como una carga. Cada plato de comida que me servían parecía un favor. Escuchaba los suspiros de Mónica cuando yo tardaba un poco más en levantarme de la mesa. Veía la mirada de fastidio de Fernando cuando le pedía que me llevara al médico. Para no sentirme tan inútil, intentaba ayudar con cosas de la casa, arreglar un enchufe, podar las plantas, pero siempre lo hacía mal, según ellos. «Papá, no toque eso, vamos a llamar a un profesional», me decía Fernando, como si mis manos, que habían construido edificios enteros, ya no sirvieran para nada. Me hicieron sentir incompetente, un estorbo que solo generaba gastos y problemas. La humillación más grande fue en una fiesta. Mónica había invitado a sus amistades, gente importante, como ella los llamaba. Yo estaba sentado en un rincón, callado. En un momento, uno de los invitados me preguntó a qué me dedicaba. Con orgullo, le dije que había sido albañil toda mi vida. Mónica, que escuchó la conversación, se acercó con una copa en la mano y dijo, con una risa forzada: «Ay, mi suegro y sus cuentos de la construcción. Es un personaje». Todos rieron incómodamente. Quise que la tierra me tragara. Me trató como a un bufón, como a un payaso de pueblo para entretener a sus amigos finos. Esa noche no pegué el ojo. La vergüenza me ardía en el alma. Perdí por completo mi lugar en la familia. Ya no era el patriarca, el hombre de consulta. Era simplemente el viejo. Mis opiniones no importaban. Si se hablaba de comprar un auto nuevo, de planear las vacaciones, mi voz no contaba. Me enteraba de las decisiones cuando ya estaban tomadas. Había pasado de ser el pilar que sostenía a la familia a ser una simple piedra en el zapato. El respeto que me había ganado con una vida de trabajo y sacrificio se había evaporado. Dentro de esas 4 paredes mi palabra no valía nada. Y lo peor era que Fernando lo permitía. Se quedaba callado, con la mirada clavada en el suelo. El calor de hogar que Elena y yo habíamos construido con tanto esmero se había extinguido por completo. Esa casa era fría, a pesar de la calefacción. Era una casa de extraños que compartían un apellido. No había risas espontáneas, no había abrazos sinceros, no había complicidad. Todo era una actuación, una puesta en escena para mantener las apariencias de familia feliz. Yo, que conocía el calor de un verdadero hogar, sentía esa frialdad como cuchillas en la piel. Me refugiaba en mi cuartito, cerraba los ojos y trataba de recordar el olor del guiso de Elena, el sonido de su risa, para no olvidar lo que era el amor de verdad. Muchas veces en la madrugada veía una luz encendida en la mirada de Fernando, un destello de culpa, un atisbo del niño que yo había criado. A veces me daba una palmada en el hombro y me decía: «Descansa, papá», y en esa simple frase yo quería ver un arrepentimiento, pero era un espejismo. Al día siguiente, la influencia de Mónica lo volvía a absorber, y él regresaba a ser ese hombre distante y débil. Estaba atrapado en una jaula de oro, y para sobrevivir en ella tenía que sacrificar a su propio padre. Vi la lucha en sus ojos, pero siempre ganaba el lado oscuro,
el que le prometía éxito a cambio de su alma. Los días previos a la explosión final, la casa era una olla a presión. Podía escuchar los susurros de Fernando y Mónica en su cuarto, siempre sobre el mismo tema: dinero, deudas y una oportunidad de negocio única que no podían dejar pasar. Hablaban de una hipoteca, de usar la casa como garantía. Mi casa, la que todavía estaba a mi nombre. El aire estaba tan cargado de tensión que se podía cortar con una cuchara. Yo sabía que algo se estaba cocinando a mis espaldas, algo feo. La codicia había entrado en su sangre y los estaba envenenando, preparándolos para la traición final. La injusticia se había acumulado en mi pecho como una montaña. Les di mi juventud, mi salud, mi herencia, mi tiempo, mi amor incondicional. Renuncié a mis propios sueños para que ellos pudieran cumplir los suyos. ¿Y qué recibía a cambio? Desprecio, olvido, humillación. Me habían convertido en un cero a la izquierda. Me usaron mientras les serví, y ahora que era un viejo anticuado, querían desecharme. La balanza estaba rota. Todo lo que yo había dado pesaba como una pluma, y todo lo que ellos exigían pesaba como el plomo. Sentía un volcán de dolor y rabia creciendo dentro de mí, en silencio. Yo, que me pasé la vida construyendo, sabía reconocer una grieta irreparable cuando la veía, y la relación con mi hijo estaba llena de ellas. La estructura se había debilitado tanto que era imposible de reparar. Era cuestión de tiempo para que un último temblor lo derrumbara todo, y yo sabía, con la certeza del artesano que conoce sus materiales, que ese temblor estaba a punto de llegar. Estaba preparado para el derrumbe, aunque no tenía idea de la magnitud del desastre que se avecinaba. Pero una cosa sí sabía: cuando el polvo se asentara, yo ya no estaría debajo de los escombros. La traición llegó un martes por la noche, un día cualquiera que se convirtió en el más oscuro de mi vida. Fernando y Mónica me buscaron en mi cuarto. No venían a darme las buenas noches. Sus rostros tenían una mezcla de nerviosismo y una falsa amabilidad que me puso en alerta de inmediato. Traían unos papeles en la mano. Se sentaron en el borde de mi cama, demasiado cerca, invadiendo mi último refugio. Mónica empezó a hablar, con una voz melosa que no le conocía, sobre una oportunidad de negocio increíble, de esas que se presentan una sola vez en la vida. Yo solo escuchaba en silencio, sabiendo que después del dulce venía el trago amargo. Fernando, con la mirada esquiva, me explicó el plan. Querían hipotecar la casa. Nuestra casa, dijo, aunque sabía perfectamente que la propiedad seguía a mi nombre. Era el único patrimonio real de la familia, el fruto del trabajo mío y de Elena. Querían arriesgarlo todo en un negocio de importaciones del que no sabían nada, seducidos por promesas de dinero rápido. Me pusieron los papeles enfrente, junto con un bolígrafo. Esperaban que firmara sin más, como un viejo senil que ya no entiende de estas cosas. Querían que les entregara el techo de mi nieto, la seguridad de su futuro para financiar sus delirios de grandeza. El olor de su codicia era más fuerte que el de la humedad en el cuarto. Miré los papeles, vi las cifras, las cláusulas, el nombre del banco, y luego los miré a ellos. Vi a mi hijo, convertido en un extraño ambicioso, y a su mujer, con los ojos brillantes de impaciencia. Con toda la calma que pude reunir, empujé los papeles de vuelta hacia ellos y dije que no. Mi voz sonó firme, más de lo que esperaba. Les expliqué con palabras sencillas que esa casa era sagrada. Era el seguro de vida de Mateo. Era el último legado de su abuela. Les dije que el dinero que se arriesga es el que sobra, no el que te deja en la calle. Pensé que apelar al amor por su propio hijo los haría entrar en razón. Qué equivocado estaba. La primera en explotar fue Mónica. Su máscara de dulzura se cayó y apareció su verdadero rostro. Se puso de pie de un salto y gritó, con la voz llena de veneno: «Lo sabía. Tu padre y sus ideas de pobre nos están arruinando, Fernando. Siempre pensando en chiquito, siempre con miedo». Sus palabras me golpearon, pero no me sorprendieron. Era lo que siempre había pensado de mí. Me acusó de ser un ancla, un mediocre que los arrastraba a su propio fracaso. Para ella, mi prudencia no era sabiduría,
era mentalidad de pobre, y mi amor por la seguridad de... Mi familia era un obstáculo para sus sueños de millonaria. La discusión había llegado al punto sin retorno. Entonces ocurrió lo peor. Fernando, humillado por los gritos de su esposa, presionado, acorralado entre su debilidad y su ambición, se giró hacia mí. Su rostro estaba desfigurado, rojo de una ira que nunca había visto. No era mi hijo el que me miraba, era un monstruo, y ese monstruo abrió la boca y escupió las palabras que me rompieron para siempre. Estoy harto de ti y de tu mentalidad. Mediocre. Estoy harto de que seas una carga. Si no vas a ayudar, entonces no estorbes. Lárgate, viejo. Cada palabra fue un clavo en el ataúd de nuestro amor. El grito todavía resuena en mis oídos, en mis sueños. No se detuvo ahí. Me tomó por el brazo, con una fuerza que me lastimó y me empujó hacia la puerta de mi propio cuarto. Abrió el ropero, sacó mi ropa a manotazos y la metió en una bolsa de lona. Me la tiró a los pies. «Fuera de mi casa», gritó, «de su casa, la que yo había pagado, la que yo había cuidado». No pude decir nada. El dolor me había quitado el aire, la voz. Salí al pasillo y él cerró la puerta de un portazo tan violento que un cuadro de la pared se cayó al suelo. Ese sonido fue el punto final, el fin de Roberto el padre, el fin de la familia Vargas, el nacimiento de un plan. Ahora, en este cuarto de hotel barato, saco mi billetera y de ella el viejo recorte de periódico. Es la prueba de que mi vida no siempre fue solo poner ladrillos. La noticia es pequeña, casi insignificante, de un periódico local de hace 30 años. El titular habla de un incendio en un pequeño edificio de apartamentos en el centro. La mayoría de la gente ya ni se acuerda de eso. Pero yo sí. Yo me acuerdo del olor a humo, de los gritos, del calor infernal. Para mi hijo yo soy un viejo con mentalidad de pobre. Pero ese día, para una persona, yo fui un héroe. Y ese acto de decencia, olvidado por todos, estaba a punto de cambiarlo todo. Yo trabajaba en una obra cercana, cuando vimos el humo. Todos corrieron a mirar, pero yo escuché algo más. El llanto de un niño. No lo pensé. La gente me gritaba que no entrara, que era una locura, pero mis piernas se movieron solas. Dentro, el calor era insoportable. El humo no dejaba ver nada. Guiado por el llanto, llegué a un apartamento del segundo piso y la vi. Una niñita de unos 5 años, acurrucada debajo de una mesa, llorando de pánico. La tomé en mis brazos, la cubrí con mi chaqueta y salí de allí justo cuando una viga caía en llamas donde habíamos estado. No fui un héroe, fui un padre que escuchó a un hijo. El dueño del edificio era un hombre solitario, un inversor millonario pero sin grandes lujos, cuyo único tesoro en el mundo era esa niña. Me buscó unos días después. Me ofreció dinero, una casa, lo que yo quisiera. Le dije que no, que cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo, que el mejor pago era ver a la niña sana y salva. Pero él insistió. Me dijo que la gente buena merecía recompensas, aunque no las pidiera. Y me contó su plan. Un plan para agradecerme de una manera que yo ni siquiera podía comprender en ese momento. Un agradecimiento que se mantendría en silencio, esperando. Él no tenía más familia, ni herederos, así que, en secreto, me legó una parte de su fortuna. Pero no fue dinero contante y sonante, fue algo mucho más inteligente. Creó un fideicomiso a mi nombre y compró una cartera de acciones de unas empresas de tecnología que en ese entonces apenas estaban naciendo. Empresas de computadoras, de software, nombres que 30 años después valdrían millones. Me dijo, Roberto, viva su vida con humildad. No toque esto. Deje que crezca. Algún día, este dinero protegerá a su familia de cualquier mal. Fue un regalo, pero también una enorme responsabilidad que guardé bajo 7 llaves. Y me hizo prometerle 2 cosas, mirándome a los ojos. La primera, que nunca revelaría nada, que seguiría siendo el mismo albañil de siempre. La riqueza que se muestra atrae buitres, me dijo. La segunda promesa fue más seria. Me dijo que solo podía usar ese poder por 2 razones, para salvar a mi familia de una verdadera desgracia, o para enseñarles el verdadero valor de las cosas
si alguna vez el dinero y la soberbia los desviaban del camino. Úselo para darles una lección de vida si es necesario, fueron sus palabras exactas. Yo le di mi palabra de hombre y la he cumplido por 3 décadas. Durante 30 años, ese secreto fue un peso y una bendición. Viví mi vida sencilla. Vi a Fernando crecer. Nunca me faltó nada porque nunca necesité mucho. A veces, en las noches de insomnio, pensaba en esa fortuna silenciosa creciendo en alguna parte, como un árbol gigante que yo había plantado sin darme cuenta. Recé con todas mis fuerzas para no tener que usarla jamás para cumplir la segunda parte de la promesa. Pero la vida tiene sus propios planes. El grito de mi hijo, su desprecio, su traición, no fue una desgracia financiera, fue una desgracia moral, y activó, sin que él lo supiera, la cláusula final del juramento que le hice a un extraño agradecido. A la mañana siguiente, con la primera luz del sol colándose por la persiana sucia del hotel, tomé mi decisión. No fue un arrebato de venganza, fue un acto de justicia. La imagen que me impulsó no fue la del rostro furioso de mi hijo, sino la del rostro inocente de mi nieto, Mateo. No podía permitir que creciera pensando que el dinero lo es todo, que humillar a los demás es el camino al éxito. Con las manos temblando un poco, no por miedo sino por el peso de lo que iba a hacer, levanté el teléfono y marqué el número de ese bufete de abogados que estaba escrito al reverso del recorte. La hora de la lección había comenzado. Del otro lado de la línea, la voz de un hombre, el socio principal del bufete e hijo del abogado que mi benefactor había contratado, fue profesional y respetuosa. Le expliqué mi historia, no la del padre humillado, sino la del custodio de una promesa. Le di mis instrucciones, claras y precisas, como cuando daba órdenes en la obra. No quería su ruina total, no quería verlos pidiendo limosna, quería algo más quirúrgico, más devastador moralmente. Quería que les quitaran el andamio de falsas seguridades sobre el que habían construido sus vidas. Usaríamos una pequeña parte de la fortuna para comprar la deuda de la empresa de Fernando y para adquirir la compañía con la que Mónica soñaba hacer negocios. La primera ficha de dominó cayó esa misma tarde. Fernando fue llamado a la oficina de su jefe. Seguramente entró pensando que era para hablar de un ascenso, con esa arrogancia que lo caracterizaba últimamente, pero se encontró con un hombre de rostro sombrío que le informó que un conglomerado de inversión anónimo había comprado la totalidad de la deuda de la empresa, que se venía una reestructuración masiva para salvarla, y que su puesto, considerado redundante y de bajo rendimiento estratégico, había sido eliminado, con efecto inmediato. En un parpadeo, mi hijo, el gran gerente de ventas, estaba en la calle, sin trabajo, sin indemnización jugosa, sin futuro. El castillo de naipes empezaba a temblar. La segunda ficha cayó casi al mismo tiempo. Mónica, eufórica, estaba cerrando por teléfono los últimos detalles de su gran negocio. Se pavoneaba por su casa mientras hablaba, ya saboreando el estatus y el dinero. De repente, la voz al otro lado de la línea se tornó seria. Le informaron que la negociación quedaba cancelada. La empresa con la que iba a asociarse acababa de ser adquirida en su totalidad por unos nuevos dueños, y la primera orden del nuevo directorio fue cancelar todos los proyectos pendientes y revaluar el enfoque comercial. Mónica sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. Su sueño dorado, el negocio que la iba a catapultar a la alta sociedad, se había esfumado en el aire. Esa noche, cuando Fernando llegó a casa, no hubo besos ni celebraciones. Se encontraron 2 náufragos en medio de la tormenta. Él, sin trabajo. Ella, sin su negocio. La realidad los golpeó con la fuerza de un mazo. De repente, las deudas de sus tarjetas de crédito, el préstamo del coche, la vida de lujos que llevaban, todo se convirtió en una soga apretada alrededor de sus cuellos. El silencio en esa casa de diseño ya no era de soberbia, sino de pánico. La falsa seguridad que les daba el dinero se había desvanecido y se quedaron solos, desnudos, con el terror de haber perdido todo por lo que habían traicionado. Y entonces, como era de esperarse, la frágil alianza que llamaban matrimonio comenzó a romperse. Empezaron las acusaciones. «Todo esto es tu culpa»,
por escuchar a tu madre, le gritaba Fernando. Mi culpa. Si no fueras un mediocre y un débil, todavía tendrías trabajo, le respondía ella a los gritos. Se echaban en cara cada centavo gastado, cada decisión mal tomada. El amor, si es que alguna vez lo hubo, se disolvió en un mar de reproches y amargura. Su relación no estaba construida sobre cimientos de respeto y cariño, sino sobre la arena movediza de la ambición. Y ahora se hundían juntos, arrastrándose el uno al otro. En medio de una de sus peleas, Fernando se detuvo y dijo en voz baja: «Qué raro todo esto, qué casualidad. Un día después de que eché a mi papá, el mundo se nos viene encima». Vi una chispa de sospecha en sus ojos a través del relato del abogado, pero Mónica la apagó al instante con una risa burlona. «¿Qué va a hacer ese viejo? ¿A quién le importa? No tiene ni dónde caerse muerto. Deja de decir tonterías y piensa en cómo vamos a pagar la hipoteca». Su propia soberbia era su peor enemigo. Eran incapaces de imaginar que el hombre al que despreciaron y consideraron un cero a la izquierda era el arquitecto silencioso de su caída. Desde mi pequeño cuarto de hotel, yo movía los hilos. Tenía el poder de hundirlos o de perdonarlos. El abogado me preguntaba hasta dónde quería llegar, qué tan dura debía ser la lección. Y yo me quedé en silencio un momento, pensando en el poder que tenía en mis manos. Podía destruirlos por completo, o podía darles una oportunidad de aprender. Si tú tuvieras este secreto, ¿qué harías ahora? ¿Buscarías la aniquilación total o usarías el poder para forzar una reconstrucción moral, aunque fuera dolorosa? La decisión era mía, y pesaba como una montaña sobre mis hombros. Después de hablar con mi abogado y darle mis últimas instrucciones, colgué el teléfono. No sentí la alegría de la victoria. No hubo ni una pizca de gozo en mi corazón, solo una profunda y pesada tristeza. Esto no era una fiesta, era un funeral, el funeral de la familia que una vez fuimos. Saqué de mi billetera la única foto que traje conmigo, una pequeña y arrugada donde salgo con Mateo en el parque, él riendo a carcajadas sobre mis hombros. La miré y mi determinación se afianzó. No estaba haciendo esto por odio a mi hijo, lo estaba haciendo por amor a mi nieto. La lección tenía que ser completada, por dolorosa que fuera, por él. Han pasado varios meses desde esa noche. Hoy no les hablo desde un cuarto de hotel, sino desde un patio lleno de sol y del ruido de herramientas. Estoy en la inauguración de la Fundación Educativa Elena Vargas, un centro que levanté para enseñar oficios a jóvenes de barrios pobres, a muchachos que, como yo, solo tienen sus ganas de salir adelante. No estoy en el podio dando un discurso. La gente importante habla allá adelante. Yo estoy en un rincón, con las mangas arremangadas, enseñándole a un muchacho flaco y asustado cómo asentar un ladrillo, cómo sentir el nivel con los dedos. Le explico que cada ladrillo debe estar perfecto, porque es la base de todo lo que vendrá después. Él me mira con respeto. En sus ojos no veo ambición, veo esperanza. He encontrado una nueva familia en la gratitud de estos jóvenes. No sé mucho de Fernando y Mónica. Perdieron la casa, por supuesto. Viven en un apartamento alquilado, mucho más pequeño, y luchan por pagar sus deudas. La lección fue dura, quizás demasiado, pero entendí que mi fortuna no era para comprar lujos, sino para construir un legado que mi Elena aplaudiría. El verdadero valor no estaba en las acciones de esas empresas, sino en la acción de ayudar a otros. Descubrí que la paz no se encuentra en la venganza, sino en el propósito. Pude haberlos destruido, pero elegí construir, y al hacerlo me reconstruí a mí mismo. Finalmente, después de tanto tiempo, me siento en casa, porque el hogar más importante es la dignidad que uno construye dentro de su propio corazón. Mi nieto Mateo viene a verme los fines de semana. Su madre lo trae con la mirada baja y se va en silencio. Aquí, entre sacos de cemento y planos, le enseño las cosas que de verdad importan. Le enseño que el trabajo de un hombre se mide por su honradez, no por su sueldo. Le cuento las historias de la obra que su padre un día no quiso escuchar. He puesto el último ladrillo en la obra más importante de mi vida. Si esta historia tocó tu alma, dime desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero saber. Si allá también hay corazones que todavía entienden lo que es la dignidad. Quiero creer que
En algún lugar este mundo todavía tiene buenos cimientos.